Arratsaldeón, buenas tardes y muchas gracias, presidente. Señorías, ¿alguien de ustedes sabe cuál fue la razón por la que se cesó a la directora del CNI, a la señora Paz Esteban? ¿Alguien lo tiene claro? Porque si tenemos en cuenta que el Gobierno dijo que todo había sido legal, que todo se había hecho con autorización judicial, ¿cuál fue la razón por la que se cesó? O, en palabras de la ministra, se sustituyó a esta persona. Despedida, con felicitaciones, con honores, y en palabras de la ministra dijo que nada iba a cambiar, porque se le cesó. ¿Y qué ha ocurrido con las propuestas que anunció aquí, en este atril, el señor Sánchez el pasado mes de mayo? No hay ninguna que se haya puesto en marcha. ¿Qué ocurre? Miren, señorías, el Catalan Gate, esto es la escucha masiva a representantes y activistas independentistas, y la tragedia de Melilla son los asuntos más graves que han ocurrido en esta legislatura y son los que peor han gestionado desde el Gobierno. Lo han hecho de manera chapucera. Empezaron negando la evidencia, después aceptando que algo sí había ocurrido y después anunciaron algunas medidas parciales con una falta de transparencia total y llevamos meses esperando una respuesta digna a una y a la otra. Miren, el caso Catalan Gate o Pegasus, que fue descubierto por el Instituto Universitario de la Universidad de Toronto, descubrió que al menos 65 personas habían sido espiadas de manera intrusiva con el software Pegasus. El Gobierno, que en un inicio lo negó, posteriormente dijo que, que había habido algunas, no tantas, pero que todas habían sido con autorización judicial. ¿Qué ocurre? Que del resto, ¿qué ocurre? Solamente reconocieron un cuarto de esos espionajes. ¿Y los otros 3/4 quién los hizo? ¿No le interesa al Gobierno descubrir quién estaba detrás, teniendo en cuenta que es un instrumento únicamente vendido a Estados y que era el mismo entorno político y al mismo tiempo el que estaba siendo espiado? Es más, de las intrusiones autorizadas, de esas 18 autorizadas o reconocidas, es que no coinciden los tiempos que se expusieron en las autorizaciones judiciales con las descubiertas por el Instituto Universitario de Toronto. Alguien no está diciendo la verdad, señorías, y es un asunto muy grave. Pero es que es más, no solamente se trata de la desproporción de un magistrado que acepta todas y cada una de las solicitudes que se le presentan, es que además alguien, de manera torticera, hizo una lista bajo unas acusaciones que sabía que eran falsas. Esto es intentar exagerar y unir a personas que siempre han abogado por vías pacíficas y democráticas con hechos violentos para que ese juez, que ya sabía que se les iba a autorizar, le diera una contestación positiva. Pero miren, es que ahora, lo decía el señor Botrán, tienen otro récord. Es que no es que están a la altura de Hungría y Polonia, es que ya les han ganado. Son el Estado de la Unión Europea que más ha utilizado ese software, ese malware, contra políticos, contra representantes políticos. Un instrumento ideado para la lucha contra el terrorismo, contra la gran delincuencia, utilizado contra oponentes políticos. Y tengan en cuenta, señorías, que en una democracia no se espía a oponentes políticos ni con autorización judicial ni sin ella. En una democracia no se utilizan esos instrumentos de espionaje contra la disidencia o contra disidentes políticos. Pero miren, es que además, también se comentaba por otro portavoz, la Comisión Europea ha denunciado que España no está colaborando, es el único Estado que no ha aportado la información requerida sobre el escándalo Pegasus. Y la señora directora del CNI acude la semana pasada al Parlamento Europeo a reírse de los miembros de la Comisión. No respondió a ninguna de las preguntas que se le formularon. Díganme ustedes
si está a la altura. Esto es, la crisis de Pegasus se cerró en falso, las medidas anunciadas no se han puesto en marcha y, como dijo la ministra de Defensa, todo sigue igual. Pues bien, hoy el Partido Nacionalista Vasco hace una propuesta de reformas que nosotros creemos que son más garantistas que las que hay ahora. Es debatible, pero creemos que son más garantistas, por lo cual creemos que hay que apoyarlas. Porque miren ustedes, un servicio de inteligencia es cierto que se tiene que ocupar de asuntos muy sensibles, que todos los Estados lo tienen, y de hecho la mayoría del trabajo que hacen es secreto, de ahí que también se les llame servicios secretos. Pero para lo que no está un servicio de inteligencia es, como decía, en primer lugar, para espiar a disidentes, y lo hemos visto con el caso Pegasus contra independentistas catalanes y también vascos. No está para infiltrarse en organizaciones políticas, como estamos viendo, pero tampoco está, y ha sido noticia últimamente, para que envíen al director de ese servicio secreto a amenazar al amante del jefe del Estado en Londres. Para eso no está. O tampoco está, como hemos conocido en Euskal Herria recientemente, para coaccionar y presionar a la mujer de un periodista vasco, como es el caso de Pablo González, que lleva 9 meses en prisión. Y miren, quien no se puede defender de todas estas atrocidades son los ciudadanos, que lo pagan. Porque decía la ministra, no, el CNI no se puede defender. Y esto lo decía la máxima responsable política, que de hecho defendía lo indefendible y lo sigue haciendo, pero no sabemos qué hechos precisos se pueden investigar porque son secretos. Y acabo, señorías, diciendo, miren, igual a la mayoría no les parecen acordes estas medidas para buscar más garantías, pero en esta toma de consideración se abre la vía para debatir, ya acabo, señor presidente, para debatir y tomar medidas oportunas y así cumplir esa promesa que hizo el señor Sánchez y que no sea otra vez una promesa incumplida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Por el Grupo